Sean bienvenidos a este vídeo que va a girar en torno a la literatura del siglo XV, una época en la que vamos a ir cerrando la Edad Media y abriendo las puertas del Renacimiento, por lo cual vamos a ver una serie de cambios en el contexto histórico y la mentalidad de la gente de la época, que destaca sobre todo por el abandono del teocentrismo y la acogida cada vez mayor de un antropocentrismo, es decir, se deja de pensar que Dios es el centro del universo para pasar a que lo sea el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de una época muy religiosa vamos a ir pasando a una época cada vez más pagana. Pero como de esto se pasa de la noche al día, se dice que este siglo XV es el que sirve de transición de una época a la otra. Cada vez el vitalismo va a ser mayor, es decir, cada vez se quiere aprovechar más la vida terrenal. Fruto de ello será el Carpe Diem y otros tópicos muy importantes dentro de la literatura. Y la búsqueda de la eternidad va a ser cada vez mayor en cuanto a conseguir cierta fama, como se ven en los monumentos, en que las obras ya van firmadas, en las estatuas, en los cuadros, de gente pudiente, de gente de la realeza, de las altas clases, y no tanto de la buena conducta y seguir las pautas de la Biblia o del cristianismo, por así decirlo. En cuanto a la poesía, vemos dos tendencias, la popular o tradicional y la culta, en la cual de estas dos vemos que en la popular la principal manifestaciones serán los villancicos y el romancero. ¿Por qué dividimos entre lírica y narrativa? Porque los romances cuentan historias, de ahí que se dividen esas dos vertientes. Tenemos un romancero viejo o tradicional, que es el que se está viviendo hasta entonces, y a partir de siglos posteriores, décadas posteriores, se va a ver un romancero nuevo, que ya son obras firmadas, no son obras anónimas, se transmiten por escrito. Estas que estamos viendo todavía se transmiten oralmente, fruto todavía de la herencia de la Edad Media. Y va surgiendo una poesía culta, llamada poesía de cancioneros, porque se recogen cancioneros, ¿vale? Cada poema se le denomina canción, ahí las canciones son las principales composiciones, y esos compendios, esa manera de recopilar los poemas, se llaman cancioneros. Los principales temas de estos cancioneros, de esta poesía, es el amor, son ciertas reflexiones sobre la vida, el futuro, que hay después de la muerte, y mucha sátira. Es decir, ya los temas no van siendo solo históricos, no van siendo solo temas más banales o incluso la religión está más presente, sino que ya vemos que el antropocentrismo sí que está más presente en la poesía. En cuanto a la métrica, destacan las coplas y ponemos entre paréntesis la copla manriqueña, que vamos a ver después, ya que Jorge Manrique introdujo una métrica nueva llamada copla de pie quebrado y a la que se llamó manriqueña en honor a ese poeta, a ese autor, a uno de los poetas más importantes de la lírica de cancionero. Y otros autores importantes, además de Jorge Manrique, serán el Marqués de Casantillana y Juan de Mena. En cuanto al romancero viejo, dentro de esta lírica tradicional, el origen, al igual que los cantares de gesta, la mayoría de autores piensan que tiene una creación individual, es decir, hay una serie de autores que crean esos poemas. Hay quien piensa que vienen de los cantares de gesta, ya que los cantares de gesta rimaban entre sí, lo vamos a ver en esta imagen. Los cantares de gesta riman entre sí todos los versos, generalmente de 16 o más sílabas, y siempre estaba separado a mitad del verso por un hemistiquio, es decir, por una cesura. Al pasar los romances, lo que hacemos es que esta mitad la pasamos aquí, esta mitad la pasamos aquí, y por eso los versos de los romances tienen 8 sílabas y solo riman los pares. De ahí que esta teoría también esté bastante aceptada. Como lírica tradicional, como digamos herencia de la Edad Media, se transmite oralmente, el lenguaje utilizado es muy sencillo para que lo comprenda cualquiera que lo esté escuchando en cualquier plaza de cualquier pueblo o villa,
y se tiende mucho a la repetición y a los diálogos para como fórmulas de memorización para quienes los divulgaban. Este tipo de romances surgen sobre todo por el siglo XIV. El siglo XV vive un auge importantísimo de estos romances y, como decía antes, a partir del siglo XVI los autores cultos, dado la fama que tenían este tipo de obras, se dedican también a hacer romances, pero ya han firmado, se transmiten por escrito y se puede hablar ya de romanceros nuevos. La temática de estos romances está dividida en estos grupos. Los históricos nacionales, que son básicamente cantares de gestas convertidos en romances, es decir, la misma temática, cuentan la misma historia. Conocemos muchos cantares de gestas en nuestra literatura gracias a que se conservaron a través de estos romances, porque lo que son las copias de los cantares de gestas originales no las tenemos, excepto el mío sí, tampoco está completo. Tenemos romances novelescos, fronterizos, dado que todavía existía un reducto, el reino de Granada, del reino musulmán, por así decirlo, y toda esta la reconquista históricamente no se había producido del todo, entonces toda esa temática de los lugares que servían de frontera, pues servían de inspiración a ese tipo de romances. Tenemos romances carolingios, en torno a Carlomagno, y los bretones, que son los relacionados con las leyendas del rey Arturo, Caballero de la Mesa Redonda y demás. Dentro de la poesía culta, de la poesía de cancionero, hemos dicho que destacaba Jorge Manrique, sobre todo por una obra, Coplas a la muerte de su padre. Es decir, esto es una elegía, un poema que él, tras la muerte de su padre, decide hacerle para ensalzar su figura. Es decir, vemos esto enlazado con la temática de buscar la fama, la vida eterna, que nadie se olvide de esta figura, a través del arte, a través de la composición literaria en este caso. Como decíamos antes, hay quien lo busca con un busto, con una escultura, con un cuadro. Jorge Manrique intentó que la figura del padre quedara ensalzada, tuviera un lugar preponderante gracias a su composición. Esto quiere decir que ya la poesía se va haciendo como algo individual, como algo más sentimental, algo más propio, y no solo para entretener a la gente, y como expresión de sentimiento. Esta obra consta de 40 estrofas. Las estrofas se llaman de pie quebrado o manriqueñas, que vemos aquí en esta parte derecha, es decir, 8A, 8B, 4C, 8A, 8B, 4C. Esto sería una copla. Cada estrofa de estas 40 está compuesta de 2 coplas. Y vemos que el poema podemos dividirlo en 3 partes. La primera parte sería hasta la estrofa número 15, hasta la 15ª, en la que se expresan tópicos, variedades sobre la brevedad de la vida y que las cosas mundanas, las cosas terrenales no nos sirven para nada. Incluso la muerte lo que hace es igualarnos. Entonces esto es algo que no se había escrito hasta entonces y constituye una novedad impresionante para la época. En la parte segunda, hasta la número 24, hasta la 24ª estrofa, para este poder igualatorio de la muerte, es algo inevitable y recurre al tópico del ubi sum, es decir, ¿dónde están? ¿Dónde están tales personas y dónde están tales cosas como murallas, e incluso el Imperio Romano? Si todo ha sucumbido a la muerte, no somos nosotros más que nadie para no sucumbir a la muerte. Esa es la idea de esta parte. Y por último, la parte tercera, en la que ya se mete a ensalzar la figura del padre, todas sus virtudes, todo lo bueno que hizo, para que no se olvide nadie de este personaje, de su padre, de don Rodrigo, y a la vez justificando, todavía enlazando con la ideología anterior, con el cristianismo, ensalzando esta figura como para que quede constancia de que el padre sí merece una vida eterna cristiana como se merece cualquier buen creyente, cualquier buen cristiano. En cuanto a la prosa y la novela, podemos distinguir entre la prosa humanística, en la que destacamos Arcipreste de Talavera con El Corbacho, en la obra en la que critica sobre todo el amor mundano, la lujuria, algo parecido al libro de buen amor que veíamos en el Misterio de Clerecía de la Edad Media. Y en la novela va surgiendo este género, por así decirlo, va surgiendo algo que va a dar pie a lo que es la novela más moderna,
y vemos dos tipos de novelas principales. La histórica, que se centra sobre todo en hechos reales, aunque se ensalcen un poquito, y la novela sentimental, en la que un autor hace una autobiografía supuestamente fingida y uno de esos protagonistas de ese tipo de novela está enamorado y tiene un final siempre trágico, es decir, nunca triunfa el amor. Como ejemplo de este tipo de novela podemos ver Cárcel de Amor o Siervo Libre de Amor, tanto de Diego San Pedro como de Rodríguez del Padrón. Son dos obras muy importantes, ya que durante el Renacimiento este tipo de novela se va a seguir cultivando y va a dar pie a otros tipos de novelas, como la picaresca, novelas de caballería y otro tipo de novelas muy importantes, que como digo darán lugar a que aparezca después el Quijote, a que nos vayamos acercando a lo que se conoce como novela moderna. Y por último, en el teatro, solo decir que hasta entonces la actividad teatral había sido muy escasa, es decir, algo de teatro, sobre todo religioso, de ciertas representaciones de autos sacramentales en ciertas épocas del año, como la de los Reyes Magos y demás. Y cada vez va surgiendo un teatro más cortesano, es decir, más de palacio, vinculado a la nobleza para entretenimiento de la nobleza. Tenemos una modalidad algo más religiosa, todavía como decimos, producto de la herencia de la época anterior, pero ya cada vez se va viendo más temas profanos, más temas que nada tienen que ver con la religión y sí con el amor, con aspectos más terrenales, más cotidianos de la vida. Los autores principales de esta época fueron Juan de la Encina, Lucas Fernández, Gil Vicente y sobre todo Fernando de Rojas. La mayor obra importante de esta época viene al final del siglo XV, que es cuando se publica por primera vez La Celestina, que no vamos a tratar aquí en este vídeo por la extensa importancia que tiene, y ya hemos hecho un vídeo dedicado por completo a esta obra que podéis ver en nuestro canal o en nuestro blog, y ahí tenéis una explicación mucho más profunda de esta obra, para no extendernos en demasía en este vídeo. Hasta aquí llegaría el siglo XV, así grosso modo, para que no cansar mucho a quienes nos escuchéis y quienes nos veáis. Y solo daros las gracias por la atención, por los comentarios a otros vídeos que hemos ido subiendo. Y que, como siempre decimos, estamos a vuestra disposición para cualquier otro vídeo que necesitéis que subamos o que complementemos, etc. Así que gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo.